Muy buenos días, hermanas. El día de hoy quiero dar gracias a Dios por el privilegio que me da de estar impartiendo estas enseñanzas, estas devocionales cada viernes. Y créanme, hermanas, que es solo por la gracia de Dios, ya que ha habido cosas en mi vida que muchas veces me han detenido para querer hacerlo, pero el Señor me ha dado la fuerza. Y la enseñanza, hermanas, que vamos a ver el día de hoy es una bella enseñanza, es una enseñanza que nos va a nutrir nuestro espíritu y se titula No te detengas, persevera. Porque muchas veces en nuestra vida nos estamos esforzando, hermanas, por mantener la fe, por tener paciencia, por ser obediente. Pero si cualquiera de estas virtudes, ahí nos detenemos, no avanzamos y no perseveramos, nuestra fe, nuestra paciencia terminan y nuestra vida será sin frutos. Y realmente, para añadir esta cualidad de la perseverancia, se requiere fuerza y una gran determinación. Déjame darte un ejemplo. Cuando tomamos decisiones, principalmente iniciando el año, nos hacemos propósitos, nos fijamos metas, tanto metas personales como espirituales. Y yo quiero preguntarte hoy, ¿has perseverado en esa meta? ¿Has sido constante en ese propósito que tú hiciste? ¿En cuántos de tus propósitos te detuviste y no continuaste? Si tu propósito fue y aún quizás sea tu lectura diaria, orar con más frecuencia al día, asistir a la iglesia fielmente, tener nuestra devocional diaria. Mi hermana, no te detengas, sé perseverante en ello. Todas sabemos, hermanas, que comenzar algo nos cuesta trabajo, pero todavía es más difícil mantenernos en lo que hemos comenzado. Porque si algo cuesta en la vida, hermanas, precisamente es perseverar. Y no solamente en lo físico, no solamente en los sueños, en los anhelos, en las metas, sino principalmente, mi hermana, en lo espiritual. Porque perseverar es mantenerte firme en el lugar donde Dios te ha puesto. Quizás puedas pensar en este momento, hermana Rosario, es que realmente usted no conoce mi situación. Es tan dolorosa. Estoy pasando por momentos tan difíciles. Mira, mi hermana, ¿sabes algo? No estás sola. Dios es el que te da las fuerzas para perseverar, porque para permanecer firme en nuestra decisión de perseverar, necesitamos estar en comunión con Él. Y tenemos un gran ejemplo, el ejemplo bíblico, la historia de Job. Que esa historia yo estoy segura que más de una vez tú la has leído. Job sufrió tanto por el lado emocional, perdiendo todo en tan pocos días, mi hermana. Todo lo que poseía, sus bienes, sus hijos, mi hermana. Es tan fácil leer esta historia, es tan fácil para mí estarla narrando, pero verdaderamente, mi hermana, es un gran dolor que destroza el corazón. Si en este momento llegaran a tocar tu puerta con la noticia de que uno de tus hijos o uno de mis hijos murió, o que nuestra casa se encendió en llamas y que hemos perdido todo, mi hermana, es un dolor grande. Job, aparte de todo lo que él perdió, él también perdió la salud. Pero me encanta resaltar de esta historia que cuando él estaba ahí en el polvo, aliviando sus llagas con ceniza, la esposa viene y le dice, ay Job, ya por favor, ya no puedo verte así, ya no puedo ver tu fe. Mira Job, ¿no ves todo lo que te ha venido?
y tú sigues confiando en Dios. ¿Para qué te aferras a esa esperanza, Job? Ya, maldice a tu Dios y muérete. Oh, hermanas, me encanta lo que contesta Job. Y él levanta su vista y la mira y le dice, yo sé que mi Redentor vive y del polvo donde ahora estoy, Él me levantará. Mi hermana, el dolor que tú tengas, donde tú estés hundida en tu tristeza, en tu sufrimiento, donde tú te encuentres, mi hermana, el Señor te levantará. Porque esa es la esperanza que hace que perseveremos, que sigamos adelante. Mi hermana, pero nosotras muchas veces por algo mínimo o por algo mucho menos de lo que Job pasó, nos quedamos ahí, no avanzamos, perdemos el control cuando las cosas no salen como esperábamos, cuando llegan esas grandes pruebas a nuestra vida. Hoy estamos hablando de esto, de la perseverancia. Y los que llevan, mi hermana, esta disciplina en su vida tienen grandes logros, porque más que el talento que tú puedas tener, más que tu capacidad, más que tu habilidad, perseverar es negarse a quedarse parada en el camino. Perseverar es negarse rotundamente a darnos por vencida ante los obstáculos que puedan presentarse en nuestra vida. Porque mi hermana, la vida está llena de obstáculos. Nada es fácil, porque la vida cristiana es una lucha constante donde tú vas a tener cosas que no esperabas. Es probable, hermana, que en el camino te canses. Es probable que te caigas. Es probable que te resbales. Es probable que pierdas las fuerzas. Es probable que no quieras continuar. Pero hermana, tienes que levantarte. Mira, te estoy hablando a ti, sí, a ti, que quizás tengas grandes motivos para detenerte, para no querer continuar. Yo no sé, quizá alguien de tu misma fe te defraudó, o quizás estés pasando una crisis económica donde a veces no hayas ni siquiera alimento en tu casa, o tienes un dolor tan grande al haber perdido un ser querido, que hermanas es el dolor más grande que puede experimentar el ser humano. O yo no sé, mi hermana, quizás la enfermedad llegó a tu cuerpo. Y esto te está haciendo desistir de continuar adelante. Quieres dejar todo. Hermana, no lo hagas. No desistas. La perseverancia en Cristo te va a traer bendición aún en el dolor. ¿Sabes, mi hermana? La Biblia menciona muchos personajes que fueron héroes de la fe. Ellos perseveraron ante las circunstancias más adversas. No encontramos a ningún héroe de la fe que no luchó. Cada uno de ellos tuvieron que luchar. Ellos tuvieron momentos de crisis. Ellos tuvieron momentos en los que así como tú, en los que así como yo, quisimos desistir. También, mi hermana, ellos se debilitaron. Pero cuando ellos se debilitaron, es ahí donde buscaron la fortaleza del Señor y continuaron. Yo desconozco lo que tú estás pasando en este momento. Probablemente estés pasando por una injusticia. Es probable que te sientas desanimada, pero es momento de levantarte, mi hermana. Entendemos que es muy difícil mantenerte en lo que hemos comenzado. Es por eso que yo en este momento te quiero hablar de esa importancia de perseverar en tu vida. El predicador ahí en Eclesiastés 7:5 dice que es mejor el fin del negocio que su principio. Y la razón, mi hermana, por qué dijo Salomón esto, es porque entre el principio y el fin se encuentra la perseverancia. Y sin ella, aunque el negocio haya comenzado bien, no tendrá un buen final. Como hijas de Dios,
No importa tanto cómo comencemos nuestra vida cristiana. Si no hay perseverancia el día de hoy, nuestra vida será vacía y sin fruto. Y vamos a ver una historia, mi hermana, que me ha dado tanta enseñanza. Ahí en Segunda de Reyes, el capítulo número 13, versículo del 14 al 19, que no lo voy a leer, yo les voy a narrar esta historia. Esta historia nos habla del rey Joás. La historia cuenta que era un rey malvado. En ese tiempo, mi hermana, Israel estaba en guerra. La Biblia nos cuenta que Eliseo se enfermó con una enfermedad de muerte. Que cuando el rey Joás se enteró de la enfermedad de Eliseo, fue a verlo. Dice que lloró en su rostro. Dice, y dijo, Padre mío, los carros de Israel y sus hombres de a caballo. Cuando él llegó, hermanas, Eliseo le dice al rey, toma arco y saetas. Y el rey tomó arco y saetas. Después le dice, pon tu mano en el arco. El rey puso su mano en el arco. Entonces Eliseo puso sus manos sobre las manos del rey y le dice al rey, abre la ventana hacia el oriente. Y el rey abrió la ventana. Después Eliseo le dice, tira. Y tiró la flecha. Hasta aquí, mis hermanas, el rey Joás había obedecido todo lo que Eliseo le había pedido. Le siguió dando algunas indicaciones. Le dice, toma las flechas y golpea la tierra. Y el rey tomó las flechas y empezó a golpear 1, 2, 3 veces. Y mi hermana se detuvo. Hermanas, solo 3 veces golpeó y ya no quiso más, ya no quiso avanzar, ya no quiso seguir. Y dice la historia que el hombre de Dios, Eliseo, se enojó contra él y le dice, deberías de haber golpeado 5 o 6 veces. Entonces hubieras herido a Harán hasta exterminarlo. Entonces hubieras obtenido la victoria. Esta historia, mi hermana, nos deja un mensaje de Dios increíble. Vimos que el rey corrió a ver al profeta, pero mi hermana no era porque lo amara, sino por intereses propios, ya que Eliseo era el profeta, era el que le decía si tenía que seguir una batalla, si tenía que esperar. ¿Saben, mi hermanas? Vemos cómo el rey no confiaba en Dios. No quiso creer que Dios le daría la victoria. ¿Y cuántas veces en nuestra vida hacemos lo mismo que este rey? Que Dios nos dice algo y nosotros simplemente nos detenemos, no continuamos. Pero, ¿cuáles son las flechas que tú y yo tenemos en nuestras manos? Mi hermana, aquellas flechas que nos van a abrir caminos, aquellas que nos pueden dar victoria o pueden eliminar cosas que nos estorban para obtener esa victoria. Hoy solamente veremos una flecha y esa flecha, mi hermana, es la oración. Cada vez que oramos, es como si tomáramos en nuestras manos esa flecha, pero muchas veces fracasamos en nuestra vida porque como el rey se detuvo, no quiso seguir golpeando el suelo. Mi hermana, es igual cuando dejas de orar. Ya estás perdiendo la batalla antes de iniciarla, porque dejaste de insistir en oración. Así como este rey ya estaba dicho que por detenerse no iba a ganar la batalla, ya estaba derrotado. Como vemos en esta historia, que a veces Dios pide algo que nos parece que no hay sentido y muchas veces Dios se va a pedir algo a ti que no tiene sentido. Y tú crees que es una pérdida de tiempo, pero no sabes que en el momento en que tú oras, Dios está preparando, Dios está arreglando, Dios está acomodando algo en tu familia o en aquella petición que tú tienes, que para ti quizás ya es
imposible. Ya desististe, ya te detuviste, ya te rendiste. Pero déjate digo, mi hermana, que tenemos un Dios que todo lo puede, que para Él no hay nada imposible. Es por eso la importancia de perseverar en la oración. ¿Cuántas veces estás golpeando el suelo con la flecha que Dios te dio? No te canses, golpea hasta que esa flecha se deseche, ora hasta que tus rodillas se allaguen. Clama al Señor hasta que no puedas más. Espera que Dios te diga, levántate, ya tengo preparada tu victoria, pero no pares, porque quizás estabas tan cerca del plan que Dios tenía para ti. Estabas tan cerca de tu victoria. Es por eso que tanto tú pedías, mi hermana, pero no perseveraste. Y eso trae derrota en tu vida. Mira que este rey estaba solo 2 golpecitos para obtener la victoria. ¿Te imaginas esto? Cuando tú y yo dejamos a un lado la oración por nuestro hijo que se ha alejado de los caminos del Señor, cuando hay una necesidad grande en nuestra vida, espera en Dios hasta ver la respuesta. Él te escucha, aunque no veas el cambio al instante, aunque no veas la respuesta, Dios te escucha. Cuéntale en oración tus preocupaciones, tu dolor, tu aflicción, derrama tus lágrimas, pero no desistas. Persevera, mi hermana. Y para terminar, te quiero animar a golpear esa flecha. Yo sé que quizás te sientes humillada, avergonzada, derrotada. Quizá pasa por tu mente y pienses que no tiene sentido tu oración, ya que tienes tanto tiempo orando por tu esposo, ese corazón duro, o por el hijo, o por aquella persona, y no sucede nada. Y dices, ¿cuánto tiempo tengo orando? Y no pasa nada. Pero yo te animo a que sigas golpeando. Sigue golpeando esa flecha. Sigue golpeando esa flecha. Créele a Dios. Confía en Él. No te detengas. No pares. No desistas. Sigue perseverando. Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas. Les desea su hermana en Cristo, Rosario Briano.